¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos en este nuestro segundo episodio de podcast. Bienvenidos, quiero agradecer a este lugar que me da un recibimiento muy especial, el Hotel Swiss Hotel. Y por supuesto voy a degustar un delicioso cappuccino. Y lo vamos a hacer con muy buena música. Porque escuchen esa música, esa melodía. La música es parte de tu identidad. Los voy a dejar escuchando un poquito mientras vamos abriendo el plano. Por supuesto, para recibir con mucho cariño a nuestro invitado especial. Pero escuchen un poco, por favor. Excelente, bienvenido. Pablo Uriarte nos acompaña en esta mañana, músico, guitarrista clásico. Querido Pablito, qué lindo tenerte en nuestro segundo episodio de podcast. Bienvenido. Además que estamos en este hermoso lugar en Swiss Hotel. Buen día, Jack, muchas gracias por recibirme otra vez. Sí, aquí el Swiss Hotel, primera vez que vengo por aquí y parece como estar en otro país casi. Hermoso, ¿no? Bellísimo el hotel. Sí, Pablito, bienvenido. Cuéntanos, por favor. Queremos conversar, conocer un poco de ti, quién es Pablo Uriarte, cómo nace la pasión por la música y principalmente por la guitarra clásica. Yo comienzo a tocar por allá, por el 1996. Yo empecé a tocar la guitarra hace mucho tiempo. Ya es un poco chistoso para mí decir 1900, ¿no? Ya no hay que decirlo, ¿eh? ¿No? Entonces, bueno, yo comencé por allá, por esa época. Tuve la suerte de nacer en una familia de artistas de parte de mi mamá, Candy Robles, y de parte de mi papá, Carlos Uriarte. Ay, déjame mandarle un gran abrazo a tu familia, a tus hermosos papis y por cierto a nuestro querido Carlitos también, con mucho cariño. Una amistad de muchos, pero muchos años que tenemos con tu familia y con Carlitos en especial, con todo lo que es el arte en la danza, ¿no? Sí, pues entonces tuve suerte eso de ambos lados. Sí. Primero de mi mamá. Mi mamá fue profesora de danza. Sus hermanos fueron profesores de música. Su único hermano que sí vive en Estados Unidos, mi tío Julio, fue bajista. Entonces, de parte de la familia de mi mamá ya había arte, ¿no? Ahora, del lado de la familia de mi papá es profesor de danza, sí, de la Academia Uriarte con mi mamá. El hermano de mi papá es, como le dicen a los coleccionistas de música, los audiófilos. Mi tío es coleccionista acérrimo, o sea, de los discos como obras de arte, podríamos decir. Entonces yo de parte de él fui adquiriendo, puede ser, el conocimiento de escuchar música. Entonces yo a los 8, 9 ya conocía Black Sabbath, qué sé yo, Nirvana, a los 10 años por ahí. Entonces, el abuelo mío de parte de mi papá, el papá de mi papá fue guitarrista folclórico en su época. Folclórico. Entonces, y bueno, mi papá con su súper oído en la danza, porque algo que tiene mi papá es un oído rítmico perfecto, ¿no? A todos sus alumnos les saca la enjundia ahí con el oído. Entonces yo saqué ese oído también. Y entonces para mí fue muy natural caer en la guitarra de ambos lados. Claro, pero ¿en qué momento fue ya tu apego a lo que es la guitarra clásica? O sea, ¿tus papás te inscribieron a cursos? ¿Cómo fue? ¿Cómo nace esto? Para tocar la guitarra clásica yo comencé en Bellas Artes. Ya. En esa época yo hacía coro, flauta dulce, solfeo. Entonces, no tenías definido todavía, ¿no? No había definido. Ya. Porque hago el coro 4 años, a los 11 y ya a los 12 me cambia la voz y me retiran del coro porque ya no afinaba bien la voz. Entonces a mi mamá le dicen que Pablo, para no retirarlo de Bellas Artes,
que haga un instrumento. Entonces a mi mamá se le ocurre que haga guitarra. ¿Y qué pasó por tu mente en ese momento, esta situación que te pasó? Y no sabía qué hacer, no sabía si dejarlo, qué sé yo, también tenía 11 años. Claro. Y entro con el profesor Luis Valdés Salva, ¿Ya? me recibe, me hace una prueba, me acepta, ¿no? Entonces comienzo ahí a los 12 años ya con la guitarra clásica. Ahora, ¿por qué con la guitarra clásica? Tal vez esa época en los años 90 no había algo para escoger, ¿no? Algo que ahora en la actualidad un poco se ha deformado. ¿Qué quiero decir? Por aquella época tú tomabas lo que tenías a mano, Claro. vivías el presente y bueno, ¿no? Tal vez sí hay un factor en mí por tocar la guitarra clásica. Mi mamá, cuando ella era alumna de danza, me contaba que en La Paz me llevaba ya bebé a las clases de danza y siempre los bailarines tienen un pianista en vivo que toca, ¿no? Claro. Entonces me ponía encima del piano y mi mamá me cuenta que ya desde la panza ella escuchaba música clásica. Entonces ese fue un factor fundamental tal vez para que me incline a tocar la guitarra clásica inconscientemente, ¿no? Exacto, sí. Entonces ya agarro la guitarra clásica con el profe Valdés, comienzo, ¿no? O sea, sin... ¿cómo se dice? Pretensiones de nada, como vivías el momento, hacías lo que tenías en el momento. Entonces voy a los 12 años, yo comencé a los 12 años a tocar la guitarra, entonces comienzo no directo al éxito, porque es la edad complicada, los 12 años, a los 13, a los 13 y medio, ya el profe Valdés me retira de sus clases, porque no practicaba nada, no leía nada. Una segunda situación, si te das cuenta, Segunda ¿no? situación, Sí. ¿no? Entonces me retira, pero... Como para decir, esto no es para mí, lo dejo. Exactamente, pero yo no dejo de tocar, ¿no? Ya. Con mi mamá buscamos otros lugares para tocar guitarra, entonces en esa época teníamos que ir a tocar la puerta, ¿no? Eran muy pocos lugares, digamos eran 4 lugares a lo mucho, en todo Santa Cruz, para aprender a tocar la guitarra. Entonces caigo en uno, caigo en otro, deambulando por aquí, por allá. Ya hay un momento que entro a los 14 años, me asiento un poco más, ¿no? Si no eran los gritos de mi mamá, anda a practicar tu guitarra. O sea, mi mamá me gritaba y me decía, anda a tocar la guitarra. O sea, yo no era si quería. No era, así tienes que hacer, ¿no? Porque Claro. en estas épocas, ya les voy a contar de estas épocas, entonces me hacía tocar mi mamá, entonces yo me tenía que poner la guitarra y practicar más de 5 minutos. Y ahí fui formando el Eso era todos los días. hábito de la disciplina, ¿no? Del carácter, Hábito de la disciplina. de repetir, ¿no? Entonces, en el 2014 ¿Te gustaba hacerlo? me gustaba hacerlo. Hay algo medio como que tengo una ventaja, soy muy repetitivo. Desde niño tenía como una manía, me gustaba limpiar mi cuarto. Claro. Entonces yo limpiaba mi cuarto con una música. Parte de tu temperamento así meticuloso, ¿no? Sí, a veces yo me pongo a pensar ahora, un poco extraño tal vez, medio, no sé, no, ahora no me parece muy natural, pero para mí era muy repetitivo, yo siempre fui repetitivo, entonces yo limpiaba mi cuarto con la misma música, entonces la repetición siempre estuvo en mí. Claro. Y ya cuando empiezo a tocar la guitarra, a los 14 ya tenía un hábito repetitivo de practicar por mi mamá. Vuelvo a Bellas Artes, ya con toda la fuerza al fin terminando los 14, y termino Bellas Artes a los 17. O sea, comencé 17. a los 12, 12. 13, 14, como para ir subiendo de a poco. 14, entre los 15 y 16, solo me tomó a mí 2 años avanzar los 4 años de Bellas Artes. Claro. O sea, en 2 años, lo que pasa es esto, mi mamá me cuenta también que yo tocaba en la semana, o sea, yo practicaba en la semana 30 horas. 30 horas. En una Guau. semana. Claro. Y yo acumulaba eso todos los días, todos los días, todos Se te los hizo días. un hábito. Un hábito de repetir. Entonces ya a los 17
ya tenía una técnica sumamente sólida y puedo ver en los videos, porque a mi mamá yo siempre le decía que me filme. Entonces mi mamá iba con una de las cámaras grandes antes, ¿no? Entonces por mi insistencia ha quedado un buen registro. Tengo un buen registro desde mi primera filmada. Qué bueno. Va avanzando eso, va avanzando, veo la última y cuando veo yo mismo la comparación veo que en 2 años, o sea, salté rapidísimo. Exacto. ¿No? Entonces ahí fue donde caí en la guitarra clásica. Me gustó, pero entre medio toqué guitarra eléctrica. Me gusta el rock, sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia con la guitarra eléctrica es que tienes que usar una púa, ¿Ya? tienes que saber manejar la púa, tienes que saber manejar los volúmenes que tiene la eléctrica, tienes que tener una técnica de muñeca, podríamos decir, para manejar la púa. No es nomás así. Claro. ¿Tiene otra intensidad? Otra intensidad, Ya. o sea, es otro universo totalmente distinto. Aparte que tienes que saber manejar pedales. O sea, no es nomás al inicio. Claro, uno al inicio hace ranga, ¿no? Pero no es solo eso. Entonces, mis papás me compraron una eléctrica. Toqué en mi colegio la eléctrica. ¿Te gustó en ese momento? Me gustó harto, pero ¿por qué no seguí tocando la eléctrica? Porque hay un momento que me enfoqué solo en la clásica, porque la eléctrica es un lenguaje que es en grupo. Tienes que tocar. En grupo, a diferencia de la guitarra clásica, porque es un trabajo solitario. Cuéntanos. La clásica es exactamente un trabajo solitario individual donde yo puedo tal vez acompañar a un violín, a una flauta, pero siempre tocamos solos. O sea, practicas solo. Solo, siempre solo. En cambio, la eléctrica es un trabajo En equipo. de 4. De O cuatro. sea, donde tienen que fusionar, me imagino, ¿no? es una banda, fusiona el bajo, la voz, la batería y la guitarra. A no ser que tú en tu casa tengas tu pista y toques tu eléctrica ahí, no, pero la eléctrica es para tocar con una banda. Entonces, bueno, siempre pasa que las bandas del colegio nacen en el colegio y mueren en el colegio, ¿no? Así es. Mi banda quedó en el colegio, bueno, esos compañeros siguieron su vida por otro lado, me di el gusto, pero ¿por qué no toco la eléctrica? Porque no me aporta nada ahorita. Siempre yo digo este lema: el que mucho abarca, poco aprieta. Exacto, así ¿No? es. Entonces, me encanta la clásica, entonces, claro, ya he definido una cosa, porque la eléctrica es otra. Entonces, si yo, por ahí les doy un consejo: si quieren hacer eléctrica, quédense con eléctrica y punto final, porque es todo mambo saber manejar los pedales, no es fácil. Si quieren hacer clásica, quédense con la clásica, ¿no? Entonces, ahí fui avanzando. Y una anécdota que les puedo contar: cuando empecé a tocar ya el triple de la guitarra, soy un sobreviviente porque me aplacé 1 año en el colegio. Tercera situación. Tercera La vamos situación, anotando. ¿no? Yo soy de los que me aplacé 1 año en el curso y repetí, en esa época era primero medio, y repetí primero medio en otro colegio. Claro. ¿Por qué? Porque tocaba tanto la guitarra que me quedé en 2 materias, digamos. Exacto, y esto puede llevar a los papás a decir, no, tienes que dedicarte al estudio, ¿no? Sí, siempre pasa eso con los papás que yo veo, ¿no? Los chicos aprueban matemáticas, ¿no? Pero por ahí están mal. Les voy a meter a matemáticas 5 horas todos los días, ¿no? Entonces, hasta que aprenda. Hasta que aprenda, hasta que saque 100 sobre 100. Ah, es malo en química, clases de química, es malo en clases de esto. Entonces, yo por ahí tuve la Y suerte. abandonan esa pasión, ¿no? Que Abandonan esa pueden pasión. estar ya desarrollando. Que sí. como estamos en el podcast, podemos decir que esa pasión puede ser su identidad en un futuro. Exacto, así es. ¿No? Entonces, los papás aniquilan El un sueño. talento, Sí, el talento. un sueño, El don que un tienen, talento, ¿no? Sí. un don, con que matemáticas esto y el otro, Y no le gusta, y no le gusta, y no le va a gustar nunca. No, entonces, a mí me pasó lo contrario y bueno, siempre tuve la suerte de que mi papá Siempre y mamá... recibiste el apoyo de tus papás. Siempre. Mi Qué bueno. mamá, mi papá no me dijeron, vas a ir a la universidad y esto y lo. Simplemente seguíamos el camino. Bueno, me placé 1 año. Bueno, ¿Y cómo pues, fue esa situación en ese aplazo? ¿Dejaste de ir algunos días? ¿Cómo hiciste para reforzar, para
acomodar esa situación? No, es más gracioso porque ya no podía reforzar nada. Ya no había solución. Estaba así, ¿no? Entonces no había por dónde salvar. Me acuerdo muy poco que... A repetir. Un poco así, ¿no? Me sentí raro, ¿no? Cabizbajo. Claro, exacto. Tengo que repetir. Bueno, fuimos a otro colegio, repetí en otro colegio y... y adelante. Y adelante, la vida continuó, no pasó nada. Y seguí, pero no dejé de tocar la guitarra, nunca dejé de tocar la guitarra, aunque en mi primera situación el profe Valdés me retira, no por eso yo dejé de tocar la guitarra, simplemente me retiró porque era flojo. Y también él nunca me dijo, no vas a servir para la guitarra. No, él nunca dijo eso, ni otras situaciones. Era sino por la falta de compromiso y disciplina. Falta de compromiso y disciplina. Yo seguía practicando. También era mi mamá, yo tuve la suerte de que mi mamá era como un radar, que de un grito, si no practicaba, no sucedía nada, ¿no? Siempre pasa que vemos a los músicos, a los artistas que nos gusten, vemos y decimos, es que nació con un talento. Con un don. Con un don, pero siempre es todo lo contrario. Todos esos músicos o guitarristas que a mí me gustan no han escogido ser guitarristas. Claro. Simplemente la vida los ha puesto en una situación, en un contexto. Cuando uno les pregunta, ¿y tú quisiste ser guitarrista? No, pero al final me gustó, ¿no? Claro. Entonces, siempre pasa eso, ¿no? Y no es que siempre sean buenos desde un inicio, sino es todo un proceso de aprendizaje. Exactamente, no, ninguno es excelso desde el inicio y lo puedo corroborar yo, porque en mis comienzos sí fue difícil, pero... hablo desde lo mío, ¿no? Es que yo practicaba tanto, que de pronto los dedos iban funcionando. Iban funcionando los dedos, pero ahora en el presente que estamos, he conocido alumnos, porque también me gusta enseñar, ¿no? He conocido alumnos donde hay niños que aprenden muy rápido. Sí, hay niños que aprenden muy rápido. Tienen esa habilidad, de lo cual vamos a hablar más adelante, las habilidades que necesita o que debe tener un guitarrista clásico. Claro, aprenden rápido, pero caen muy rápido porque los niños se confían o los padres no exigen esa práctica continua. Los niños esos rápidos que hay suben así, pero tan rápido como suben, bajan. Claro. Y siempre pasa lo mismo, ¿no? Entonces, en mi caso, por ahí... tal vez fue el contexto en el que crecí, porque como no había internet, no había dónde distraerse. Yo iba a Bellas Artes y uno tocaba violín, guitarra, qué cosa, entonces te motivaba ese lugar. ¿Tú crees que en algún momento has abrazado la soledad? Sí, muy, muy fuertemente. Fue cuando me fui a Argentina a un conservatorio, pero yo vivía en un departamento pequeñito. Entonces me quedé 2 años enteros en Argentina, allá por el 2005. Ya. Entonces hay un momento que, sí, es cierto, ahora que lo recuerdo, voy rebobinando, me sentía tan solo que solo había la guitarra, la tele común y corriente, ni cable yo tenía. Entonces sí, había un momento que la soledad me pegó mucho, pero la aprovechaba tocando. Le sacabas buen provecho. Se me iban muchas horas, el triple, tocando. Los pocos amigos que conocía, yo los iba a visitar, pero esa soledad me ayudó a practicar más todavía, mucho más. Es difícil para algunas personas estar solos en silencio. Tal vez para mí es fácil en el sentido de que yo soy hijo único y yo no tengo hermanos. Sí. ¿Crees que te dificultó en algo esa situación? No, más bien me benefició hartísimo. Qué bueno. Harto, porque a veces muy pocos son la excepción a la regla que se llevan bien con su hermano, ¿no? Pero esos que no se llevan bien con el hermano, casi de la mayoría, ¿no? Siempre hay un hermano A y uno B. En cambio, en el caso mío, al no tener hermanos, no había dificultad con nadie, de pensar en nadie. Mi mamá y mi papá estaban siempre ahí. Entonces, solos para ti. Exactamente. Entonces siempre tuve la ventaja, mucha ventaja, que me compraban una guitarra
la otra guitarra, la otra. Entonces tuvo mucha ventaja económica y de tiempo. Tenemos muchas ventajas los hijos únicos en ese sentido, ¿no? Ok, así que no se sientan solos. Sofía igual, única. Exactamente, no, tenemos mucha ventaja. Entonces, sí, esa soledad fue larga allá en Argentina, pero ya conocía más amigos. Tengo un primo hermano que vive por allá. No lo veía muy seguido porque Buenos Aires es muy grande. Así es. Pero el camino mío nunca fue difícil, ahora que me pongo a pensar. Nunca fue difícil porque, como digo, en el inicio fue muy natural tocar por ambos lados de mi papá y de mi mamá. Y a medida fui avanzando ya en Argentina, conocí un maestro de la carrera de guitarra, durísimo el tipo, durísimo y excelente maestro. Se llama Walter Ujaldón. Walter Ujaldón, él es cordobés, pero vive en Buenos Aires ya hace mucho tiempo. Ya. Él fue un maestro duro en este sentido. Él agarraba el libro de guitarra, de guitarra, ¿no? Era bastante grueso y amplio, muchas páginas. Él hacía así: chicos, si yo hago esto, ¿no? El libro corría ahí, y si me detengo aquí, esa pieza tiene que tocar. Y eran como 50 piezas. A estar súper atento. Y yo, Concentración. ¿qué? ¿Es en serio? Yo decía, o sea, yo tengo que aprenderme 50 piezas. Así estaba yo con un miedo. Pero me hice amigos en el conservatorio y uno de mis amigos, Andrés, me dice: no, Pablito, Walter está jodiendo, así como dicen, ¿no? Allá. Es que como vos entraste tu primer año, es un poco molestoso, Walter. ¿En serio? Sí, me dice, ¿no? Entonces, yo siempre atento y respetuoso con Walter. Esa fue una anécdota. Otra anécdota un poco más difícil: yo llego al examen de guitarra que era grupal y me tengo que limar las uñas. Ya. Y ya les voy a explicar esta vaina de las uñas. Bueno, me limo, Walter estaba al frente y Walter me miraba así, ¿no? Y yo limándome las uñas y me tira un grito: Pablo, debiste limarte afuera. Y yo: toca, me dice. Y yo, miércoles, toco, termino de tocar y Walter me dice: muy bien, pero no puedes limarte aquí, ¿no? O sea, ahí nadie te decía en un conservatorio la receta para hacerlo bien. Te daban cachetadas y vos tenías que sobreponerte, ¿no? Entonces era un maestro sumamente... Sobreentender algunas cosas, Sobreentender, ¿no? Sí. muchas cosas, ¿no? Entonces yo, como era extranjero, fui ahí y empecé ya a leerle la mente a Walter. Todos me decían, los amigos que conocían: anótate con Walter, anótate con Walter, anótate con Walter. Veía alguna alumna que salía llorando de las clases y yo decía: ¿con qué profesor me anoté? Pero pasó el tiempo y hasta el día de hoy le agradezco, no principal, segundo Walter. Conocí a un amigo que se llama Alejandro Mender, de allá. Él me dijo: Pablo, anótate con Walter, anótate con Walter. Y hasta el día de hoy le agradezco a él porque él me recomendó a Walter, porque es un profesor sumamente duro y exigente, y ese profesor es el que te cala duro y te refuerza el carácter a las críticas. Exacto, qué bueno. Entonces, aparte de la técnica y la interpretación, era un profesor muy, muy ácido al inicio, pero ya hasta el día de hoy me lo gané más como compa, como amigo. Sigo chateando con Walter, ¿no? Y fue una situación, tal vez por conocer amigos, que caí con un buen profesor en Argentina. Y lo que pasa en el conservatorio, pensamos que tal vez el conservatorio nos va a llevar de la mano. El conservatorio no te lleva de la mano. El conservatorio es duro, es difícil, pero tienes que sobreponerte a las críticas. El conservatorio va a 100 kilómetros por hora, pero lo que les doy el dato ahora, un dato importante ya en estas nuevas épocas, les doy este ejemplo. Supongamos que hay 10 caminos para ser músico, 10 caminos. Este es el conservatorio en estas épocas, pero no es el único. Hay 9 otras formas de ser músico. Tal vez en mi época se pensaba: músico, conservatorio. No había otra forma. Ahora hay muchas formas de ser músico. Si alguien que nos ve cae en el conservatorio, métele, no pasa nada. Si caes en otro camino que no es el conservatorio, métele, no pasa nada. Pero ahora hay muchas formas diversas de ser músico. No es la única, el conservatorio. Pablito, ¿qué te genera tocar la guitarra? Cuando toco la guitarra me genera, ¿cómo diría ahora? Ahora sí me genera felicidad.
Sí. Sí, me genera felicidad, me genera tranquilidad. ¿Antes había presión? ¿Te sentías presionado? Más bien, no me sentí presionado, pero fui asimilando las dificultades técnicas, que son, por ejemplo, en la mano izquierda, un ejercicio que hacemos es esto. Se le llama dedos fijos a la mano izquierda. Cuando comenzamos, siempre hacemos esto. La mano izquierda se deforma, no tiene una correcta posición. Entonces, hay que bajar el brazo, hay que subir el brazo para aquí. En la parte de aquí de la mano izquierda, hay que dejar circularmente la mano, porque no puedes tocar. Entonces todas esas cosas yo tuve que ir aprendiendo en el camino. Pero no me sentí presionado porque disfrutaba el camino a medida conocía maestros, pero sí había, como yo digo, una repetición natural en mí, en que yo hacía esto todos los días. Posiciones correctas, ¿no? Posiciones correctas en la guitarra. Entonces, no creo que, ahora que me pongo a pensar, no tuve dificultad en aprenderlo, en hacerlo sencillo, ¿no? Entonces siempre fui... Ya en los 15 años, entre los 15 y 17, cuando practicaba como robot, no había ni día ni mañana, ¿no? Entonces, comes colegio, comer, guitarra, dormir. Colegio, comer, guitarra, dormir. Mi vida era así, toda esa época. ¿Y el deporte lo has incluido en algún momento de tu vida? En esa época, no. Tocaba mucho. Sí, una época me engordé un poquito, todos nos engordamos un poquito, porque tocaba muchas horas. Sí, el deporte es... obligatorio, debería ser obligatorio en cualquier instrumentista. Yo veo por ahí jóvenes en otros instrumentos, claro, que tocan muy bien, tienen toda la juventud, sí. Les doy este otro dato. Si no se hace una actividad física, uno puede lesionarse de tocar la guitarra, por ejemplo. Sí, a ver. Porque estamos sentados muchas horas en esta posición, ¿no? Es una posición muy fija, muy sedentaria. Entonces, no son solo las manos lo que mueve la guitarra, es todo el cuerpo. Actualmente a mí me gusta, yo creo que son 12 años, 13 que practico el atletismo. Me gusta correr mucho, me fascina correr. Entonces, como practico el atletismo, lo combino con tocar la guitarra. No recomiendo ciertos deportes, como por ejemplo puede ser básquet. Ya. El básquet va mucho con las manos. Con las manos, entonces, sí. Imagínense, viene un pelotazo. Exacto. No puedes tocar ni guitarra, ni violín, ni flauta, nada. Voleibol tampoco, no. Entonces hay deportes por ahí que sí funcionan y otros no funcionan. A mí me funciona el atletismo, correr, porque no expongo las manos para nada. No expongo las manos para nada, entonces no hay dificultad para correr. Pero los chicos de conservatorio, yo les recomendaría hacer levemente. Pueden ir al gimnasio, un gimnasio tranquilo, pero hay que tener músculos en los brazos. Es importante entonces la musculatura, ¿no? Sí, para tocar. Para tocar. No puedes estar solo tocando. Por ejemplo, el violinista que tiene esta posición, tiene que tener aquí una posición específica para tocar el violín. El de la flauta traversa que toca así, ¿no ve? Entonces tiene que tener una posición específica. La musculatura va a evitar que como estudiante de música te lesiones y mejores la técnica, ¿no? Entonces, en esa época yo no hacía nada, nunca me pasó nada, más bien, porque yo practicaba horas. Otro dato que les doy, si uno practica excesivamente, te puede aparecer la tendinitis. Tendinitis, uy. O distonía focal. Ese es más grave, la distonía focal es más grave. ¿Por qué sucede esto? Por una práctica muy excesiva, por repetir movimientos muy excesivos, por una mala técnica. Entonces, eso puede tirar a la basura tus 10 años que has practicado guitarra. Exacto, exacto. Es terrible eso. Sí, tenemos saludos, está tu papi conectado, Carlitos Uriarte, Iracema, la pastora María Dolores dice... Un capo, Pablo. Le mandamos un saludo, la pastora Teresa Callaú. Y bueno, realmente este es un tiempo muy lindo donde estamos conociendo un poco más la vida de Pablo Uriarte. Querido Pablo, ¿qué habilidades se necesitan para tocar la guitarra? Ahora, en estas épocas, para tocar la guitarra, a mí que me gusta mucho
enseñar. Para tocar la guitarra, lo primero que hay que tener es unos papás atentos que bueno. te ayuden a tocar la guitarra. No depende de la niña o del niño, no. La habilidad principal que necesitaríamos... O sea que la familia es fundamental es en el fundamental. apoyo para desarrollar esta habilidad en tocar la guitarra. Exactamente, o sea, papá y mamá, si descubren que su hijo quiere tocar la guitarra, primero vamos a comenzar por atrás, ¿no? Antes de ir al niño. Papá y mamá, ven que le gusta al hijo la guitarra, porque primero hay que ver que al niño le guste. Ya, ese es el principal ingrediente para comenzar. Buscamos al profesor de guitarra, conocemos al profesor de guitarra. A ver, hablo desde mí. Yo cuando conozco a los papás, los llevo a mi casa porque necesito yo hacerles una entrevista. Les pregunto, ¿por qué quieren que su hijo toque la guitarra? ¿Para qué quieren que toque la guitarra? ¿Quién en la familia es músico? ¿Hay músicos? ¿No hay músicos? ¿Consumen música clásica? ¿Saben de música clásica? Entonces les pregunto todo eso para ponerlos en órbita y decirles qué va a suceder, ¿no? Entonces, una vez que me atienden, charlamos, el niño me conoce a mí, le hago una prueba al niño, le pongo la guitarra en la pierna, porque el niño tiene que sentir la guitarra cómo se acomoda en su pierna, no es arreglar la clase por WhatsApp, no sirve así. Entonces, una vez el niño entiende cómo funcionan los primeros dedos, ahí comenzamos. La habilidad y el talento o el don se los puedo diferenciar. Sí. El don, ¿qué es el don? Todos nacemos siempre con una chispa. Puede ser para tocar la guitarra, puede ser para leer, puede ser para pintar, puede ser para matemáticas. Todos los niños, todos nacemos con una chispa. Una vez que se descubre esa chispa, el talento se practica con eso. El talento se practica, ok. Entonces, y papá y mamá tienen que forjar esa disciplina sin sobreponer más cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa actualmente? Otro consejo que les doy a los papás, escúchenme. Si su hijo ya hace colegio, imagínense, tiene que hacer, supongamos que son 10 materias en el colegio, tiene que hacer 10 tareas en la semana, ¿no? En la tarde yo veo esto, niños que hacen violín, actuación, inglés, que danza, que inglés, teatro. Que teatro, que matemáticas, un sinfín de actividades en la tarde donde los niños no logran aprender y disfrutar, en el caso de la guitarra, disfrutar la guitarra clásica. Yo les hacen recomiendo. muchas cosas a la vez. Y no se sirve. entiende bien, obviamente, el propósito de esta gran variedad de opciones que les damos los papás a los niños, ¿no? Estas actividades repetitivas. No sirve eso. Entonces el niño necesita un tiempo para hacer sus tareas, necesita un tiempo para comer, necesita un tiempo para dormir y tocar la guitarra. Les doy la receta cómo funcionaría en la semana. Los niños tienen que hacer 2 actividades en la semana, pero no 2 en un día. Por ejemplo, si hacen deporte combinado con la guitarra, súper bien. Digamos que hacen la guitarra martes y jueves, bienísimo. Y supongamos que hacen su deporte lunes y viernes, o lunes, miércoles y viernes, bienísimo. ¿Qué quiere decir? Que en 4 horas semanales el niño va a acumular esas 4 horas en 2 actividades. Otra vez les resumo, 2 actividades en la semana, deporte y arte, pero que no esté en el mismo día el deporte y el arte. Claro. Porque el niño se hace deporte, llega cansado pues a la clase de guitarra. Llega muy cansado, aunque el niño diga, sí quiero, no, se cansa. Entonces, a medida que pasa el tiempo, los niños se cansan y no logran concluir ese aprendizaje. Exacto, tenemos saludos, dice Juan Gallino, muy bien dicho, los padres son importantísimos en el estudio de cualquier instrumento. Jones dice, saludos desde México, Pablo, eres un gran guitarrista y maestro. Y de eso queremos hablar, querido Pablito, han quedado muchas preguntas en el tintero. Lo que quiero preguntarte, y es importante para que los papás puedan tomarlo como consideración, a algunos les gusta tocar la guitarra y a otros no. ¿Esto a qué se debe? Porque de repente el papá quiere que aprenda a tocar, sí, pero al niño no le gusta. ¿Cómo se logra identificar esto? Las personalidades a veces encajan en el instrumento. Ya. Es como decíamos, ¿no? La música es parte de tu identidad. Por ejemplo, en mí encajó mi personalidad con la guitarra.
cómo hacer que un niño encaje con un instrumento, Claro. hay que hacerle probar el violín, hacerle probar el cello, Ah, porque qué bueno, buen dato. el sonido de cada instrumento, no hay como una explicación certera en eso, pero el sonido de cada instrumento es como que cala rapidísimo en el niño. Si al niño le gustó el violín como primer sonoridad, bienísimo, o tal vez no le gustó como sonoridad principal el violín. Entonces, por ahí le gustó la batería. Entonces, hay personalidades que papá y Encajan, mamá ¿no? Sí. tienen que encajar. Entonces, papá y mamá, si no le gusta guitarra, no lo molesten con la guitarra, busquen otro instrumento. O tal vez ese momento no es el momento de la guitarra para ese niño. Tal vez hay que esperar un año más y tal vez sí sea el momento de tocar la guitarra. Entonces, resumiendo, busquen instrumentos donde el niño sienta afinidad, pero si no siente afinidad, tal vez hay que esperar un tiempito más que el niño crezca. Yo recomiendo comenzar a los 7 años. 7 años, excelente. ¿Cómo está el nivel de la guitarra clásica en el país, querido Pablito? Buenísima la pregunta. El nivel de la guitarra clásica en el país no alcanza para redondear el quinto, como decimos aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque las escuelas que hay en el país no abordan a niños desde chicos, ¿no? Entonces, siempre para formar un virtuoso en la guitarra, entre comillas, mientras más chico mejor, ¿no? Entonces, algo que falta en nuestro medio total en el país es la técnica. La técnica. El conocer en estos profesores la técnica. Rápidamente hago un ejemplo. Ya. En la mano derecha no se toca así, no hay que hacer de esta forma. Por ejemplo, hay que elevar la mano, no mucho. Las uñas, se desconoce mucho la forma de la uña, se desconoce el uso del metrónomo y un principal dato de cómo va nuestro repertorio, nuestro nivel en Bolivia, se desconoce el repertorio mundial, ¿no? El repertorio que está afuera. No podemos ir a concursar, por ejemplo, solamente con nuestra música regional. Hay concursos internacionales afuera donde ¿qué califican? La técnica, el repertorio, tu desenvolvimiento, entonces, pero tienes que tocar un repertorio que está ya instaurado en la competitividad internacional, por ejemplo. Claro, excelente, muy bien. ¿Tú consideras, Pablito, que tocar la guitarra clásica nos ayuda con el tema del estrés, de la ansiedad? ¿Tiene sus beneficios? Claro que sí. Sí, por ejemplo, en los adultos, primero hablo de los adultos, siempre hay adultos por ahí que se escapan de tocar, no es solo para niños. Les doy una cosa súper importante, medicinal. El tocar la guitarra clásica para un adulto va a prevenir el Alzheimer, por ejemplo. ¿Por qué? A ver, cuéntanos. Las enfermedades o patologías de pérdida de la memoria. Que tiene que ver con el cerebro. Con ¿no? el cerebro. Sí. Cuando un adulto toca la guitarra, es como que va al gimnasio del cerebro. A ejercitar el cerebro. A ejercitar entonces. La todo memoria, el cerebro en su todo, totalidad. ¿no? Sí. Porque el adulto tiene que coordinar las manos, el ritmo. Entonces su cerebro en la clase de guitarra se agiliza más joven, más atento. Claro, es difícil al comienzo. Tengo alumnos adultos que van conmigo, pero una vez que asimilan a la práctica, sienten que la pieza ya va sonando bien. Pero yo les pregunto, ¿cómo te va en tu trabajo con la guitarra? Me dicen, muy bien, profesor. O sea, bueno. La agilidad mental en un adulto se vuelve más eficaz por incluir la guitarra clásica en parte de su vida diaria. Por ejemplo, el niño cuando empieza a tocar no se relaja. ¿Por qué? Porque el niño va a conocer movimientos nuevos al momento de hacer sonar la guitarra. Entonces el niño va a aprender a forjar el carácter. O sea, el niño cuando toca, al inicio me escucha a mí y puede ser que sí, yo soy el que le sale bien. Entonces el niño quiere imitar ese sonido al inicio y no le sale. Claro. Entonces en el caso del niño, cuando empieza a tocar, al inicio no le va a salir bien. Se va a frustrar, ¿no? Se va a frustrar. Entonces el niño va a conocer también una emoción como la frustración. Entonces cuando el niño va avanzando y cruza el año de tocar la guitarra, recién podemos decir que el niño ya disfruta de tocar una melodía sencilla. Puede ser esto, ¿no? Entonces la lechuza puede ser. Entonces el niño
En el caso del niño, va a aprender movimientos nuevos, va a aprender a forjar la ira y el enojo, porque no le va a salir al inicio. Entonces, pero sí, luego de una práctica de un año, recién podemos ver resultados. Y mejor si llegamos a una década tocando, ahí se maximiza todo más. Excelente. Pablito, ¿cuál sería tu mensaje, tu consejo para aquellas personas, para los jóvenes, para los niños, para los papás en general, para todos que deseen aprender a tocar la guitarra clásica? Primero, busquen un buen maestro, puedo ser yo, por ejemplo. Por supuesto. ¿No? Segundo, entonces, luego, busquen una buena guitarra, sigan las instrucciones del maestro para conocer una buena guitarra adecuada. Yo recomiendo la guitarra Yamaha. No compren guitarras muy sencillas porque tienen dificultades de construcción que te impiden tocar. Entonces, cuando tú compras una guitarra de un peso, digamos, tú crees que tú eres el malo tocando, cuando en realidad es la guitarra, que es muy barata, no ayuda, ¿no? Que no te ayuda. Exacto. Entonces, segundo, quédate con un instrumento. Quédate con la guitarra. No metas más cosas a la valija, porque yo siempre digo, el que mucho abarca, poco aprieta. Quédate con un instrumento y disfruta el proceso de aprender. Hay algunos que me preguntan, ¿y en cuánto tiempo puedo tocar? En este momento sí les puedo dar la receta, por ejemplo. Una persona que comienza de cero puede tener una habilidad modesta recién en 2 años y medio. 2 años. Ahí está la respuesta. Siempre todos preguntan, ¿en cuánto tiempo? En 2 años y medio puedes tener un manejo modesto de acordes. Recién 2 años y medio. Ahora, para ser un profesional, con la habilidad total y con una práctica consistente, son 10 años para alcanzar esa habilidad mágica que vemos, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿qué se necesita para tocar la guitarra? Un maestro, una buena guitarra, un horario donde tú practiques, no dejes de practicar, no pongas más cosas para aprender, y te aseguro que sí se puede tocar. No es cosa de ser chino, no es cosa de ser de otro planeta, no. En el mundo todos somos iguales, somos humanos altos, bajos, pero si tú incluyes en tu vida diaria la disciplina, implacable, seguro tocas la guitarra. Excelente. ¿Cómo te pueden contactar, querido Pablito? Pueden buscarme en Facebook, Pablo Uriarte Guitar. Me muevo más por ahí en Instagram, Pablo Uriarte Guitar también. Estoy en YouTube. En YouTube siempre subo los videos de mis alumnos y mis interpretaciones. Excelente. A YouTube siempre subo todas esas cosas. Y ya me trasladé hace poco a TikTok. Y igual subo algunas cosas de mis alumnos ahí y yo también tocando. Y búsquenme en las redes sociales y les puedo dar el pantallazo de qué hay que hacer para tocar. Excelente. Gracias, gracias, querido Pablito, por tu tiempo. Por favor, regálanos una hermosa interpretación. Voy a tocar un poquito de una bossa nova que se llama Felicidad. Un ratín. Estos son gajes del oficio. Pablo Uriarte con nosotros. Queremos agradecer a este lugar maravilloso, por cierto, a Swiss Hotel. Gracias por la atención. Queremos invitarlos para que ustedes nos acompañen en nuestro próximo episodio, porque siempre vamos a tener información muy importante para todos ustedes.